Quieren viajar a Estados Unidos pero saben que existen restricciones debido a la pandemia. En este video les voy a contar qué fue lo que sucedió con las restricciones que puso el presidente de Estados Unidos, bueno, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y cómo fue mi experiencia obteniendo una visa J1 para poder viajar a Estados Unidos. Cuando todo lo de la pandemia comenzó y empezaron a cerrar aeropuertos y bueno, no había realmente certeza si se podía viajar entre un país u otro, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló la emisión de nuevas visas, de muchos tipos de visas, y entre esas visas estaba incluida la visa J1, e hice un video explicando la situación que adjuntaré el video por aquí. Ahora, ¿qué pasó? Esta suspensión fue realizada desde junio del 2020 hasta diciembre del 2020 inicialmente, pero el expresidente Donald Trump lo que hizo fue extender esta suspensión hasta el 31 de marzo del 2021. Pero como ustedes saben, hay un nuevo presidente en Estados Unidos, nuevas decisiones, una nueva administración, y efectivamente el nuevo presidente de Estados Unidos, exactamente el 24 de febrero del 2021, hizo oficial la cancelación de esta suspensión. El argumento del expresidente Donald Trump para cancelar la emisión de nuevas visas el año pasado con todo el suceso de la pandemia fue que todas las plazas de trabajo sean reservadas para los estadounidenses. Entonces, en este caso, el presidente Biden lo que ha dicho oficialmente es que en lugar de preservar o cuidar la integridad, la economía del país, pues en realidad le perjudica, y es específicamente lo que está escrito en este decreto, que dice: It also harms industries in the United States that utilize talent from around the world, and it harms individuals who were selected to receive the opportunity to apply for, and those who have likewise received immigrant visas through the fiscal year 2020 Diversity Visa Lottery. Entonces sí, de acuerdo a este decreto, pues dicen que en realidad, en lugar de beneficiar a Estados Unidos en términos de economía, pues en realidad le perjudica tanto las industrias y pues a las familias que hacen uso de pues ciertos estudiantes que viajamos o viajan a Estados Unidos utilizando diversos programas de culturales o de trabajo, dependiendo del tipo de visa, ¿no? Entonces, esta suspensión que hizo el expresidente de Estados Unidos para emitir nuevas visas ha quedado cancelada de acuerdo a la nueva administración de Estados Unidos. ¿Pero qué es lo que esto significa? Pues bueno, anteriormente, a pesar de esta cancelación, muchas visas estaban siendo procesadas debido a que ciertas familias o ciertas empresas hacían uso de excepciones porque calificaban a ciertos grupos que se les permitía hacer excepciones, y pues se solicitaba citas de emergencia, y pues bueno, de esta manera algunas personas podían seguir viajando a pesar de las restricciones. Ahora, con la cancelación de esta restricción, significa que todas las familias, todas las industrias o las entidades que necesiten que alguien del extranjero viaje a Estados Unidos de manera temporal haciendo uso de este tipo de visas, pero obviamente hay que considerar que en algunos países las embajadas siguen cerradas. Entonces, obviamente, a pesar de que esta restricción ya está cancelada, hay que considerar que en muchos países las visas no se están procesando al 100%, no porque ya exista esta restricción aún, sino porque las embajadas aún siguen cerradas. En el caso puntual de Ecuador, la embajada está funcionando. La que se encuentra en Guayaquil es la única embajada que está funcionando aquí en el país, y obviamente si ustedes están interesados en viajar, ya saben que las restricciones están canceladas. Lo único que tienen que hacer es revisar si la embajada en su país está funcionando. Y aprovechando que ya no hay restricciones ni nada por el estilo, les quiero comentar cómo fue mi proceso para obtener mi visa J1 para viajar a Estados Unidos. Para este tipo de programas de intercambio cultural en Estados Unidos, generalmente se cuenta con la asesoría de una empresa que trabaja con una agencia sponsor en Estados Unidos, y pues para el caso del programa Au Pair, cuando ustedes ya han encontrado una familia y han hecho match, es cuando se empieza el proceso de visado. Y pues para este video, para que ustedes se puedan dar más o menos una idea, esta es la agencia en su país y esta es la agencia sponsor en Estados Unidos, y cuando ustedes hacen match con una familia de acogida, la agencia sponsor en Estados Unidos envía ciertos papeles a la agencia en su país de origen para que ustedes se puedan presentar en la embajada, o bueno, para que nos podamos presentar en la embajada. Cuando estamos en este proceso, generalmente las agencias en nuestro país nos dan cierta asesoría con lo relacionado a los documentos que debemos llevar a la embajada, y entre estos se encuentran los documentos importantes y los documentos no importantes, porque si bien es cierto, los documentos importantes, fundamentales y cruciales son su documentación personal y ciertos otros documentos que, como les dije, enviaba la agencia en Estados Unidos, y los documentos no importantes son aquellos que muestran su historial de tarjetas de crédito, que propiedades, terrenos, lazos económicos, lazos sociales, etc. Todos esos documentos son no importantes, pero bueno, ampliaré el tema más adelante. Entonces, los documentos importantes, cruciales
cruciales son realmente los que necesitan para obtener su visa. Es más, sin esos documentos ni siquiera les van a dejar entrar a la embajada. Estos documentos importantes son su pasaporte, el formulario de S-560, que es la constancia del pago que ustedes hicieron para presentarse en la embajada, el formulario de S-2019 que envía la agencia de Estados Unidos, el formulario SEVIS, que es importante pero realmente no es crucial. En realidad tiene que estar en la sección de los documentos importantes, pero muchas veces no los piden. En mi caso no me lo pidieron, pero pues tiene que estar ahí en los documentos importantes. Y también las fotos son súper importantes, deben tener las medidas que la embajada de Estados Unidos pide, y también para esto les recomiendo que vayan a un estudio fotográfico porque ellos ya saben las medidas y también saben las cosas extras que esta fotografía debe tener, quizá como el cabello bien recogido, como que no mucho maquillaje, cosas así, ¿no? Entonces ellos ya saben y pues también les pueden dar una guía al respecto. Como un tip extra les puedo decir que lleven una identificación adicional, ya sea su cédula o su licencia de conducción, porque por lo menos cuando yo fui tuve que dejar mi cédula a la entrada donde en seguridad, y pues además de eso tuve que llevar mis otros documentos, ¿no? Entonces pues en ese caso mejor que sobre algo a que falte, pero pues únicamente una identificación adicional. Y ahora vamos a hablar de los documentos no importantes, y todos estos son los lazos económicos, lazos sociales, no sé, todas esas cosas realmente no sean importantes. No gasten ni tiempo ni dinero sacando, qué sé yo, escrituras de terrenos de sus padres, historial de uso de las tarjetas de crédito, de débito de sus padres, suyas y todo eso. La verdad es que la embajada de Estados Unidos ya sabe, o sea, ellos están conscientes que las personas que aplican para estos programas son estudiantes universitarios o recién egresados, y pues dinero no es que tengan mucho. Entonces ellos ya saben, ellos están conscientes que no tenemos una disponibilidad económica como alguien que estuviera aplicando para una visa de turista, que debe demostrar una solvencia económica en su país de origen. Yo lo que les puedo recomendar es que lleven un certificado, ya sea de estudio o trabajo, y con eso es suficiente. Un solo certificado, ya sea de estudio o de trabajo, es más que suficiente para presentarse en la embajada. De verdad, ni se gasten su energía, dinero, tiempo y todo eso en sacando todo este tipo de papeles porque no son importantes. Yo lo hice y ni siquiera me preguntaron. Es más, los únicos papeles que ya les mencioné, los importantes, fue los que tuve en la mano siempre y los únicos que presenté. De lo demás ni siquiera me preguntaron, y así ha sido todos los casos de todas mis amigas au pairs, de todas las historias que he visto en YouTube. Como les digo, de verdad, no se desgasten buscando todas esas cosas porque no les van a pedir. Saquen un certificado de estudios o de trabajo, realmente es más que suficiente. Para el tema de las preguntas, una vez me tocó mi turno después de haber hecho fila como 2 o 3 horas, sin exagerarles. Recuerden que yo saqué mi visa para viajar a Estados Unidos antes de la pandemia, entonces mi situación fue con toda la gente haciendo fila, y pues sí, realmente me tomó mucho tiempo. Y cuando ya por fin fue mi turno, la verdad que en mi caso la entrevista que a mí me realizaron fue un 99% en inglés, y aunque al principio sí me puse nerviosa, pero ahí iba yo, decidida por mi visa, e intenté dominar mis sentimientos, mis emociones, como dice Teresa. Pero sí, la verdad es que sí, porque yo sabía que si me ponía excesivamente nerviosa no lo iba a lograr, pero lo logré. Y pues ahora he anotado todas las preguntas que a mí me hicieron, porque yo ya hice un video al respecto de cómo fue mi experiencia obteniendo una visa para viajar a Estados Unidos, pero la hice en inglés, así que pues ahora lo voy a hacer en español. Tengo anotadas todas las preguntas que a mí me hicieron en mi entrevista, así que se las voy a ir diciendo. Lo primero que a mí me dijeron cuando me acerqué al cónsul fue hola. Abrió mis papeles, hola me lo dijo en español, y cuando ya vio mis papeles ya de una me empezó a hablar en inglés y me dijo, ¿así que quiere hacer au pair? Le dije que sí. Me empezó a preguntar cuál es mi agencia sponsor en Estados Unidos, por qué quiero ser au pair, dónde iba a vivir, cuántos niños iba a cuidar, cuántos años tienen los niños que yo iba a cuidar, a qué se dedica mi familia de acogida en Estados Unidos, qué iba a estudiar en Estados Unidos y en dónde. También me preguntaron si estudiaba aquí y en dónde. Me preguntaron quién costea tus viajes y yo dije mis padres. Y aquí en esta parte ya estaba muy nerviosa porque no sabía cómo responder eso en inglés, y le pregunté si le podía responder en español y me dijo que sí. Entonces le expliqué lo que hacían mis padres en español, y recuerdo que me dijo, bienvenida a los Estados Unidos de América, tu visa ha sido aprobada. Cogió mi pasaporte y lo puso en una canastita atrás de la cónsul. Entonces fue como que
me aprobaron la visa. Después que ya se quedó con mi pasaporte, ya lo puso en una canastita, ya me empezó a decir las instrucciones que venían después de eso. Todo esto me explicó en español, pero puntualmente me dijo que preste atención a mi correo porque ahí me iban a avisar cuando mi visa esté lista y dónde debía retirarla. También la cónsul fue muy amable y me dijo también que tenga mucho cuidado y que lo cuide el formulario DS-2019, que lo lleve a todas partes conmigo al ingresar a Estados Unidos, porque sin ese formulario no me iban a dejar entrar. Entonces sí, en realidad me explicó todas las cosas que necesitaba saber. Me preguntaron algo de los papeles no importantes que les había mencionado. Como les dije, ni siquiera me pidieron un certificado de estudio, ni de trabajo, ni nada por el estilo. Únicamente sí me preguntaron si estaba estudiando o algo así, pero nada de que estados de cuenta, tarjetas, historial de tarjetas de crédito, débito, terrenos y todas esas cosas. No, de verdad, nada de eso. Y pues salí de mi entrevista en la embajada de Estados Unidos en Quito, en Ecuador, y una semana después ya la visa estuvo conmigo y una semana después yo ya estuve en Estados Unidos. Una vez ustedes ya hacen match con su familia de acogida, realmente el proceso de visado es muy rápido y pues ya prácticamente con su visa ya están en Estados Unidos. Y pues ahora les voy a contar unas pequeñas recomendaciones, tips para tramitar su visa para viajar a Estados Unidos, cosas que yo ni siquiera me imaginaba cuando iba a tramitar mi visa. Vayan con ropa cómoda, de verdad, vayan con ropa cómoda, un jean, una camiseta, si es que está haciendo frío, una chaqueta a lo mucho, zapatos cómodos, súper cómodos, no vayan a ir pero como que van a una fiesta de gala ni nada que se le parece, porque van a pasar mucho tiempo de pie, realmente mucho tiempo de pie, así que vayan con ropa cómoda. La segunda es que no lleven muchas cosas cuando vaya a hacer su entrevista, porque primero les va a estorbar y segundo no les van a dejar entrar con todas esas cosas. No pueden ingresar ningún electrodoméstico, ningún device, ningún celular, tablet, computadora, nada de eso no pueden ingresar, así que no lleven muchas cosas y las pocas cosas que lleven que sean sus documentos, lo que necesitan, realmente más les va a estorbar. Realmente fíjense que los papeles importantes estén completos, estén limpios y que no les falte ninguno el día que ya se van a trasladar allá. Los papeles importantes, los que ya les mencioné, el pasaporte, el formulario de DS-2019 y todos esos, realmente que esos documentos estén completos, que no les falte ninguno. Estar pendiente cómo están procesando las visas en este momento en su país, en la embajada que a ustedes les toque ir, porque hace unas semanas subí un video de cómo se está procesando las visas en la temporada de pandemia, y para esto una chica que viajó en medio de la pandemia, que sacó su visa en medio de la pandemia, nos contaba su testimonio y pues es algo diferente en el sentido que a ella le entregaron el mismo día la visa, pero pues tal vez les sirva conocer su experiencia y pues por eso les digo que estén pendientes en cómo se están procesando las visas en la embajada que a ustedes les toque tramitar. La siguiente es que la verdad cuando ustedes llegan ahí es todo un proceso, la verdad, para por fin llegar a donde en realidad ustedes van a tener su entrevista. Entonces ustedes van a pasar por un proceso de seguridad y en el primero, en mi caso por lo menos, en el primero dejé mi cédula de identidad, una identificación extra. En el segundo fue que ya me tomaron los datos, también me tomaron las huellas dactilares, bueno, las huellas de sus deditos. Y ahí en este lugar donde me tomaron las huellas de mis dedos, ahí me entregaron un folleto en el que me dijeron que debo leerlo. Este folleto básicamente es donde se explica los derechos que se tiene como visitante temporal en Estados Unidos y todas esas cosas, ¿no? Entonces, lo que yo les puedo aconsejar es que una vez ustedes estén en todo este proceso de espera, mientras hacen fila, vayan leyendo, porque sí, en realidad les dicen lean este folleto y cuando ustedes ya les toca la entrevista, puede ser que les pregunten acerca de este folleto y pues es mejor tener una idea de lo que se trata. En mi caso, a mí no me preguntaron, pero he conocido a otras chicas y cuando yo estaba en la fila, escuchaba que les preguntaban a otra chica más que estuvo adelante mío, sí le preguntaron acerca del folleto, pero como les digo, en mi caso no me preguntaron, pero puede ser que a ustedes sí les pregunten. Y el último tip, pero quizás muy importante, muy importante, es que lean la información de su familia de acogida, porque la mayoría de las preguntas de su entrevista es relacionada a su familia de acogida, cuántos niños van a cuidar, las edades, dónde van a vivir, a qué se dedica su host family y todo esto. Realmente lean ese perfil de su familia de acogida, de la familia con la que ya hicieron match, porque es muy importante, principalmente porque los nombres están en inglés, son nombres desconocidos para nosotros, nos olvidamos, nos podríamos olvidar, entonces por eso les digo que realmente lean esta información para que sea más fácil para ustedes cuando el cónsul les pregunte. Estoy segura que si es que ustedes leen la información de su familia de acogida, miran y siguen las pequeñas recomendaciones que les he dado en este video y llevan los papeles importantes
papeles, obviamente los papeles importantes que les mencioné, su visa va a ser aprobada porque en realidad no hay razón para que no les apruebe. No se olviden que, como les había explicado, si desean llevar un documento adicional lo pueden llevar, ya sea un certificado de estudio o de trabajo, no necesitan nada más de verdad. Así que espero que este video haya sido útil, espero que cuando ustedes se presenten a la entrevista no tengan ningún inconveniente en que su visa sea aprobada. Eso es todo por este video y los veo en uno próximo. Adiós.